resaltar su gloria. Y de hecho, de eso es que quiero compartir en esta noche la palabra del Señor. Yo los quiero invitar al libro de Colosenses, al capítulo 1 del libro de Colosenses. Voy a pedirle allá que nos ayuden en la pantalla, Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer del verso 15 hasta el verso 20, un poquito más grueso, Gaby. Desde el verso 15 hasta el verso 20, dice la palabra del Señor: a la gloria del Dios que es Padre, del Dios que es Hijo y es Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Yo creo que la palabra de Dios toda es hermosa, toda es linda, toda es extraordinaria. Pero cuando uno lee versos como estos versos llevan a uno a tener una visión de lo que Cristo es, de lo que Cristo significa en medio de la vida de los hombres y en medio de la vida de la iglesia. La carta de Pablo a los Colosenses se escribió por una razón particular. Un movimiento había comenzado a surgir dentro de la vida de la iglesia. Y es interesante porque donde siempre le desfiguran el rostro a Cristo es en la iglesia, es en medio de los religiosos. Los impíos no le desfiguran el rostro a Cristo, los ateos no le desfiguran el rostro a Cristo, pero los religiosos le desfiguran el rostro a Cristo. De hecho, la historia misma de la pasión de Jesús, de su muerte, de su pasión, plantea el hecho de que una vez Jesús fue arrestado, lo llevaron a la casa de ¿quién? A la casa de Caifás. ¿Y quién era Caifás? Nada más y nada menos que el sumo sacerdote, el dirigente más grande de la iglesia judía, del movimiento judío en aquel tiempo. Y fue precisamente en la casa de Caifás donde con el rostro de Jesús la gente jugó. El rostro de Jesús fue objeto de juego, fue objeto de burla. Como Jesús había fungido como profeta, había fungido como maestro y había planteado que Él era el Hijo de Dios, el Verbo encarnado de Dios, desde luego la burla contra Jesús no se hizo por ser rabino, no se hizo por ser profeta, se hizo porque Él se llamó a sí mismo Dios. Y desde luego, por haberse llamado a sí mismo Dios, entonces en la casa de los religiosos
se dieron a la tarea de desfigurarle el rostro. ¿Cómo lo hicieron? Le vendaron sus ojos y le dijeron: tú eres profeta, adivina ahora quién es el que te pega. Y allí comenzaron a darle puños. Y cuando se cansaron de darle puños, alguien buscó un objeto contundente y empezó a darle en la cara con aquel objeto contundente, mientras todos se burlaban y le preguntaban: dinos, tú que eres profeta y dices ser el Hijo de Dios, ¿quién fue el que ahora te pegó? Pero se tenía que cumplir las Sagradas Escrituras. Le veremos más inatractivo para que le deseemos: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como oveja fue llevado al matadero, y aún allí no abrió su boca. ¿Por qué es importante en la Semana Santa reflexionar sobre este tema? Por una sencilla razón: porque los cristianos necesitamos devolverle a Jesús el lugar de su preeminencia. Porque muchas veces nosotros mismos, los cristianos, sin darnos cuenta, procuramos llevarnos la gloria de lo que hacemos. Procuramos llevarnos la honra de lo que hacemos. Procuramos recibir el beneplácito de otros y las felicitaciones de otros por lo que hacemos, sin darnos cuenta que toda la gloria, que toda la honra y que todo el honor se lo merece aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Fíjese que las Sagradas Escrituras dicen sobre de él, y hablando de su obediencia hasta lo sumo, dice: por lo cual le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, de lo que está debajo de las aguas, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Desde luego, la carta de Pablo a los Colosenses tiene el propósito de devolverle a Cristo el lugar que el Padre le ha dado, para que nadie le robe la gloria, para que nadie procure en su nombre alcanzar prebendas y beneficios personales, sino para que llana y sencillamente todos los hombres y mujeres que servimos a Dios sepamos que aquel que está sentado en su trono y al Cordero le merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Desde luego, dentro del seno de la cristiandad de finales del primer siglo, nació un movimiento, el movimiento de los gnósticos. Y este movimiento de los gnósticos empezó con buenos propósitos, con buenas intenciones, pero en el camino su distorsión se hacía cada vez más evidente, a tal punto de negar la divinidad de Jesús, de negar la gracia que en Jesús había, de negar que Él era el Verbo encarnado de Dios, de negar que en Él radicaba toda la autoridad, porque el Padre se la había conferido como resultado de su obediencia. Y llegó al punto los gnósticos de decir: si Jesucristo era hombre, no pudo haber sido Dios, y si fue Dios, nunca pudo haber sido hombre. Por lo tanto, los gnósticos decían que si Cristo era Dios, era un fantasma. Los gnósticos decían que si Cristo era Dios, era una sombra. Por esa razón, el apóstol San Pablo escribe su carta a los Colosenses y presenta la realidad de Jesucristo a un nivel, a una dimensión, a tal grado, donde Cristo y Dios tienen su encuentro armónico, y desde luego plantea con ello lo que Jesús había dicho en una ocasión: